Hola, muy buenas tardes. Hola, buenas tardes, Miss. Hola, buenas tardes, Briana. Bien, hoy continuamos con el último repaso de los temas que ya han visto, que ya tienen conocimiento. Uno de los últimos temas fue lo que es búsqueda de la identidad latinoamericana, donde van a poder todos los procesos de independencia política. En sí, este proceso de independencia política abarca desde el siglo XIX, donde la corona española en sí pudo encontrar lo que es una endeudada o empobrecida, se basada en lo que son los criollos, simplemente en que se dependían de lo que es una autoridad colonial, en la cual estaba relacionada en prosperar diversos productos de su hacienda. Simplemente en que ellos realizaban lo que es la prohibición al libre comercio, en donde abarcaba lo que son impuestos por la corona española, en la cual también era burlada por los diferentes contrabandos que se practicaban en su momento, lo que es practicado en lo que son los criollos y los comerciantes holandeses, básicamente. Estos criollos sí eran en sí los hijos o los descendientes europeos que eran nacidos simplemente en lo que es, estos criollos eran nacidos en lo que es los antiguos territorios españoles de América, en donde algunas colonias europeas de dicho continente lo llamaron así criollos en su momento, en la cual con la única finalidad de que pongan en práctica en base a diversos comercios holandeses, británicos, franceses y alemanes, en que estaba basándose en un crecimiento en base a las diversas colonias. Estos criollos en sí vivían en diversas contradicciones, como lo que es el poder económico y lo que es el poder político, en la cual cada corona controlaba lo que es la política central y cada vez eran menos los influyentes en base a lo que es el comercio internacional, donde se practicaba diversidad de doctrinas en base a la ilustración y el liberalismo económico, en la cual concordaban con los diversos intereses de estos criollos, quienes además de poder imaginarse que estaban basados en obtener lo que es una patria libre, podían conseguir lo que es mayor libertad basándose en sus negocios en sí. En base a lo que fue la Revolución Francesa, donde se mantuvo lo que es la independencia de Estados Unidos, que fue motivada en sí por últimas razones similares en lo que es los criollos, en la cual pudieron sacudirse y pudieron prácticamente realizar diversas independencias, tanto así que Simón Bolívar, caraqueño, fue perteneciente a una rica familia hacendada, mantuana, en la cual era representativa de todos los intereses, como la clase criolla agroproductora en sí, en la cual aspiraba a mantener lo que es una independencia, no solo en la política, sino en la economía en respecto a España. Sin embargo, a pesar de todas estas participaciones que pudieron obtener, también estaba basado en que en diversos procesos pudieron construir en diversos intereses mediante lo que es diversos grupos sociales que se estaban conformando, como los blancos criollos y diferentes propietarios de los medios de producción. Aquí hay una gráfica que representa lo que es la capitulación de lo que es la batalla de Pichincha, Oleo de Antonio Salas en su momento. Luego se obtuvo lo que es la vinculación al mercado mundial, donde en sí se lograba ya lo que es una independencia en base a lo que son las economías en diversos países latinoamericanos, que pudieron continuar con lo que es las agroexportadoras y pudieron en sí dependizarse de lo que son los monocultivos. También como lo que abarcaba en diversas zonas, como estos monocultivos son el cacao, el café, el plátano, la caña de azúcar, etcétera. Todos estos estaban basados básicamente en lo que es la economía, donde es un modelo de producción colonial que en sí no sufrió variaciones significativas en todas estas independencias. Y lo único que cambió
fue que la libertad de estos criollos para lo que es el comercio internacional, donde las manufacturas seguían así promoviendo lo que es el exterior. Todo lo que abarca en que a finales del siglo XIX y principios del siglo XX es donde se obtuvo lo que es realizar lo que es lo necesario en poder incrementar lo que es la productividad en base a los productos primarios para poder mantener lo que es un poder insertarse y poder insertarse en lo que es el mercado mundial. Tanto así que esto se mantuvo en lo que es una inversión en base a lo que es la capital, como las principales fuentes en sí en la República de lo que es América Latina, estos principales países que más intervinieron en todos estos procesos durante el siglo XIX fue Alemania e Inglaterra y Francia. Estos países en sí dirigieron lo que son diversos préstamos que se realizaron en su momento para poder mantener lo que es la extracción de materias primas en la cual se exportaba y se podía elaborar diversos productos que eran comprados por otros países latinoamericanos. Sí. Poco a poco ya se iba independizando lo que es la economía para poder en sí transformar diversas empresas norteamericanas y también centroamericanas como Cuba y Puerto Rico, donde en sí Estados Unidos pues, específicamente mantenía lo que es una protectora en todas estas dependencias económicas en sí. Aquí también hay otro tema, lo que es proteccionismo versus lo que es librecambismo en sí. Es donde abarca que esta república en sí, en lo que es representativo, lo que es la Gran Colombia, fue fundada en el año 1819, manteniendo lo que es un pleno desarrollo mediante lo que es la Guerra de Independencia, donde fue conformada por la unión de las diversas provincias de Venezuela en la Nueva Granada y luego Quito también. Si bien es cierto, también se mantuvieron lo que es diversas ilustraciones y lo que es liberalismo, donde influyeron ideológicamente en lo que son diversos movimientos, en lo que es la emancipación latinoamericano también, donde se pudo obtener lo que es la independencia mediante las nacientes repúblicas, auxiliaron lo que es la aplicación de políticas económicas liberales, manteniendo así lo que es el librecambismo y conservar lo que es el proteccionismo en sí. Los latifundios en sí pasaban en abordar lo que son las diversas banderas de lo que es la libertad económica, donde se mantenían diversas medidas proteccionistas mediante lo que es un modo de poder exportar lo que son diversos productos y poderlos limitar mediante las diversas importaciones. Como un ejemplo muy importante, está aquí una gráfica de Simón Bolívar, que es quien presidió lo que es la Gran Colombia, donde pudo manifestar o pudo mantener lo que es una inconveniencia en lo que es la aplicación de las medidas liberales y pudo incluir lo que es la liberación de diversos esclavos que estaban en su momento. A medida de esto, también se obtuvo lo que es un vicepresidente llamado Francisco de Paula Santander. Y sí, esta es la gráfica de Francisco de Paula Santander, donde él fue en que en realidad pudo relevar lo que es el cargo a Bolívar, pudo también administrar diversos seguros liberales, pudo también organizar, pudo proteccionar lo que es la agricultura, lo que es el comercio, y asimismo pudo impulsar lo que es la política mediante lo que es el librecambismo. También pudo ilegalizar lo que es el trabajo tributario de los indígenas y también pudo establecer lo que es un salario mínimo para estos trabajadores en sí, donde la política de lo que está basado en lo que es Santander en sí fueron rechazadas por los conservadores que estaban en su momento, estos terratenientes defensores de lo que es el centralismo. Estos fueron quienes agrupaban lo que es el átomo de Bolívar, mientras que Santander congregaba lo que son los liberales. Estos partidarios estaban en lo que es el federalismo en sí. Frente a diversas situaciones que se le presentaron en su momento y ante los temores de las diversas movilizaciones
populares mediante lo que es la incorporación de los pardos. En sí es que en diversas filas liberales, tanto Bolívar pudo agudizar lo que son diferentes posturas centralísticas en la cual pudo conservar y pudo proponer lo que es una nueva constitución basada en lo que es Bolivia. Es decir, que este presidente vitalicio, Senado hereditario, otorgaba lo que es en sí grandes figuras en base a lo que es el Estado y podían en sí mantener lo que es una monarquía. Mediante todas estas tendencias liberales que estaban inevitable o estaban en lo que es el resquebrajo, es que no tenían lo que es una unidad en representación a lo que es la Gran Colombia, donde pudieron revertir diversas situaciones mediante lo que es Bolívar y pudo asumir en sí lo que son las diversas dictaduras. Estas consecuencias en Ecuador estaban basadas en que los latifundistas de Quito pudieron aceptar lo que son diversas dictaduras de Bolívar en la cual ya consideraban perjudiciales lo que son las políticas librecambistas, mediante que Santander mantuvo lo que es una afectación en lo que es la producción textil y así pudo mantener reformas laborales en que podían afectar lo que es el modo de organización de la mano de obra barata y así lo que es el esclavista que era de la colonia, donde se obtuvieron diversos cambios en Guayaquil, donde estos terratenientes, comerciantes del puerto, eran quienes mantenían lo que es una resistencia, una integración llamada Gran Colombiana en sí, donde pudieron favorecerse en base a las diversas políticas de Santander que establecían en su momento. También diversas tendencias autoministas en la cual cada ciudad era partidaria o podía mantener lo que es diversas exportaciones a finales del siglo 1820, por lo cual también se pudo dar a conocer que Bolívar también pudo asumir con las diversas dictaduras, en el cual finalmente renunció al poder en 1830, a finales de este mismo año, cuando en sí, específicamente lo que es la Gran Colombia, estaba prácticamente disuelta en lo que es un distrito del sur, en Quito, donde pudo separar en sí lo que son diversas formas de Estado independientes de Ecuador en sí. En base a lo que es el librecambismo, lo que es proteccionismo en sí, es que cada uno de estos temas era uno de los postulados en que estaba basado, en que estas postulaciones se daban en lo que son las escuelas del pensamiento fisiócrata, en la cual era surgida en el siglo XVIII, en el que el librecambismo defiende lo que es la libre circulación de diversos bienes como productos de un orden natural, o que en sí se mantenía lo que es la eliminación de aranceles, de lo que es el trabajo, de lo que es la mercancía en diversos países. El proteccionismo en sí estaba basado por lo contrario, es decir, que ésta buscaba poder proteger lo que son las diversidades de producciones nacionales, como también buscaba proteger lo que son las diversas competencias extranjeras. Por lo general, podía o quería aplicar lo que son diversos elevados impuestos a lo que son los productos importados, donde establecían diversas cuotas para todas estas producciones, todas estas importaciones y subida de lo que es una producción nacional en sí. Luego se obtuvieron o pudieron conocer sobre los diversos territorios donde estaba abarcado lo que es Italia, Alemania, Portugal, Croacia, Grecia, Rusia, Europa del Oeste y lo que es asiático en sí, donde diversos países se tuvieron mediante en que cada uno conllevaba diversas características que llegó a que puedan realizar o se puedan identificar en otros países mediante todas estas dependencias o todas estas conformaciones que se estaban desarrollando mediante lo que es en sí todas estas políticas en base a lo que es Santander, en base a lo que es Bolívar y en todos los procesos que se conllevaba en su momento. Briana, ¿recuerda por qué se emigraron a otros países?
Sí, Miss. Algunos emigraban por la guerra, porque eran judíos así y emigraban a otros lugares, o también porque los querían matar, emigraban a otros lugares. Otros también por simplemente del hecho de querer conocer otros países. Eran pocos, pero era porque querían, pero la gran mayoría era porque querían salir de diversos países o querían emigrar simplemente por mantener una mejora en lo que es la seguridad, en base también a lo que son las guerras que se tenían en su momento, mediante diversas actividades que se desarrollaban en su momento. Bien, Briana, este ha sido el último repaso en base a los últimos temas que vimos. ¿Tiene alguna pregunta? Por favor, me lo menciona. No, Miss, ninguna. Ya, ¿me recuerda si terminamos de observar todo el cuestionario? No, Miss. ¿Hasta qué pregunta nos quedamos? Hasta la... Yo creo que ya estábamos en las últimas, ¿verdad? Ujú, más o menos sí, Miss. A ver, está aquí complete con una vez lograda la independencia, las economía de los, esa sí vimos, No, Miss, eso no vimos. esa no vimos. La de acá, las doctrinas de la Ilustración, Tampoco, define el proyecto nacional criollo, tampoco. las sentencias de lo que es proteccionismo, tampoco creo. No, Miss, aún no. A ver, vamos desde la 15, ¿ya? Sí, Miss. Identificar qué es este sí vimos, Sí, ¿verdad? sí, Miss, eso sí vimos. Ya, entonces nos vamos con la 16. Indica cuáles de las siguientes sentencias sobre el librecambismo son correctas. Reducción de las importaciones, libre circulación de bienes, eliminación de aranceles de entrada a los productos, aplicación de altos impuestos a los productos importados. ¿Cuál sería? La B. Ya, indica cuáles. Tienen que leer bien la pregunta, aunque en el examen si tienen esta pregunta, solamente van a tener que escoger un literal. Bien, continuamos con la 17. Indica cuáles de las siguientes sentencias sobre lo que es el proteccionismo son correctas. Protección de la producción nacional, libre circulación de bienes, reducción de las importaciones, eliminación de aranceles a las importaciones, subsidio a la producción nacional. Reducción de las importaciones. Continuamos. Defina Proyecto Nacional Criollo. Fueron los proyectos políticos que caracterizaron a las recién creadas repúblicas, donde se impusieron lo que son las estructuras de oligarquía terrateniente como continuidad de las estructuras coloniales, o es el desplazamiento de personas de un lugar a otro que conlleva el cambio de residencia o también es que cuando el movimiento es de salida se denomina inmigración y si es de entrada, inmigración. Aquí se ha guardado mal. Pero esta es A, B y C nada más. A, Miss. Completar con el literal correcto. Las doctrinas de la Ilustración y el liberalismo económico concordaban con los intereses de los quienes, más que imaginarse una patria libre, perseguían mayor libertad para sus criollos negocios, mestizos, proyectos, criollos políticos. La B, Miss. Complete con el literal correcto. Una vez lograda la independencia, las economías de los países continuaron como y dependientes de europeos, explotadoras, industrias, latinoamericanos, agroexportadoras, monocultivos, latinoamericanos, explotadoras, industrias.
La B, Miss. Complete con el literal correcto. Los proyectos nacionales impusieron su estructura de oligarquía como continuidad de las estructuras. Criollo, terratenientes, prehispánicas, mestizos, empresaria, terrateniente, criollos, terrateniente, colonias. La A. ¿Cuáles eran las posturas económicas de Bolívar y Santander? Bolívar manifestaba la inconveniencia de la aplicación de medidas liberales, mientras que Santander imprimió de su administración un sesgo liberal al organizar juntas la protección de la agricultura y el comercio. O Bolívar indicó que en lo económico el modelo productivo colonial no sufrió variaciones significativas hasta la independencia. Santander indicó que el cambio real fue la libertad de los criollos para el comercio internacional o todas las anteriores. Todas las anteriores. ¿Cómo participaron las repúblicas independientes de Latinoamérica en el mercado mundial? Una vez lograda la independencia, las economías de los países latinoamericanos continuaron como agroexportadoras y dependientes de lo que es monocultivo. Incrementar la productividad, que al finales del siglo XIX y principios XX de los países latinoamericanos recibieron inversiones extranjeras o todas las anteriores. La B. Briana. La B, Miss. Ya. Continuamos. ¿Cuál fue el único cambio económico real tras la independencia de las nuevas repúblicas? En lo económico, el modelo productivo colonial no sufrió variaciones significativas tras la independencia. El único cambio real fue la libertad de los criollos para el comercio internacional, o las manufacturas seguían proviniendo del exterior, o todas las anteriores. La C. Completar. Una vez consolidada lo que es la independencia de las naciones sudamericanas, empezó el proceso de conformación de las repúblicas, conformación de la política o conformación de la economía. La A. Complete con el literal correcto. Los proyectos nacionales criollos impusieron su estructura de oligarquía, jerarquía, organización. La A. ¿Cuáles son las causas de la migración hacia América Latina? La violencia provocada por la guerra civil, inestabilidad causada por la Revolución Mexicana, algunos como aventureros o todas las anteriores. Todas las anteriores. Responda verdadero o falso. Los latifundistas de Quito aceptaron la dictadura de Bolívar, ya que consideraron perjudiciales las políticas librecambistas de Santander que afectaban a la producción textil, así como a las reformas laborales que afectaban el modo de organización de la mano de obra barata y casi casi esclavista heredada de lo que es la colonia. ¿Falso o verdadero? Verdadero. ¿Qué manifestaba Simón Bolívar? La inconveniencia de la aplicación de medidas liberales, en que imprimió en su administración un sesgo liberal o influyó ideológicamente en diversos movimientos de emancipación. La B, Miss. ¿En qué año la República de la Gran Colombia fue fundada? 1817, 1819, 1818. La C. Hoy hicimos repaso de este tema. Bien, Briana, hemos culminado tanto de identificar cómo están estructuradas las preguntas para que usted pueda realizar el examen, como también hemos culminado con los repasos de todos los temas que ya han visto y que puedan tener una actualización en base a los conocimientos ya adquiridos en las clases anteriores. ¿Tiene alguna pregunta? Por favor, me indica. No, Miss, ninguno.
Ya. Miss, el examen va a ser por la aplicación. Sí, por la plataforma, así como el primer examen. Ya, Miss, gracias. Ya, el examen, recuerden que el examen lo pueden realizar a partir del día sábado. Ya desde las 8 de la mañana se abre el examen en plataforma y no está de más mencionarles que para realizar el examen tienen que estar al día en sus mensualidades. Pues, muy bien, esto ha sido ya los últimos repasos, tanto como de cuestionario como de temas ya antes vistos. Muchas gracias, Briana, por su atención. Miss, una pregunta, Sí, disculpe. dígame. ¿El examen se puede dar solamente el sábado? No, el examen va a estar abierto desde el día sábado hasta el día sábado 5, ¿verdad? Sí. Ya, hasta el 15 va a estar abierto el examen, hasta el 15 de octubre. Ah, ya. Ya, bien, Briana, muchas gracias. Ya, Miss, gracias. Chao. Chao.